porque Él nos dirija en esta predicación. Hoy es un día misionero, una gran oportunidad para pensar en las misiones y una oportunidad también que ya hicimos a orar por los misioneros. Escuchamos el informe misionero, las misiones han tenido dificultades, pero a la vez también han tenido bendición, porque se han podido hacer misiones a través de las redes sociales. Y hay muchas personas que han oído el Evangelio a través de los medios de comunicación. Vamos a orar al Señor para que Él nos dirija. Todos somos misioneros, decía la hermana, y es verdad, todos tenemos esta labor que Dios nos ha encomendado, pero a veces hay cositas que no nos la impiden hacer. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Quiénes escucharon la enseñanza esta mañana a las 8? Allá en sus casas, a ver, levanten la mano. La que la escucharon en la casa. Ya me di cuenta que se levantan tarde. Sí, porque no la oyeron. Yo sí vi que solo se habían conectado 25 personas. Muy pocos. No, entiendo que estaban haciendo el desayuno. ¿Cierto? Entiendo que estaban ocupados. Oremos al Señor. Ahorita vamos a hablar también de lo mismo que hablamos esta mañana. Pero vamos a ver algunos limitantes que tienen los creyentes para hacer esta misión evangelizadora. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por la oportunidad que nos concede de estar aquí reunidos en su presencia, Señor. Te alabamos, Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias por tu presencia, gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada visita que en esta mañana se ha desplazado hasta este lugar para estar en el culto. Gracias por los que están en sus casas y están allí, Señor, también alabando y disfrutando este momento del culto. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios. Allí estuvimos mirando esta mañana. Hoy vamos a hablar todo el día sobre las misiones. Estuvimos en el capítulo 5 de 2 Corintios, leímos del verso 11 al 21, pero ahora solamente vamos a leer del 18 al 20. Capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, verso 18 al 20, para que meditemos sobre la palabra de la reconciliación. Desde el ministerio que Dios ha dado a toda la iglesia, no solamente al pastor, no solamente a la directiva de evangelismo, no, lo ha dado a todo creyente, toda persona que Dios llama a la salvación. Dice, si confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo. El confesar a Cristo es una evidencia de que somos salvos. Pero todo creyente debe confesar a Cristo. Leamos estos versículos del 18 al 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios... Ese es el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Tiene punto y coma antes, ¿verdad? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora hay una así que es una conclusión. Conclusión.
nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase, vea, por medio de nosotros. 2 puntos. O sea, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Reconciliaos con Dios. Amén. Dele gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Bueno, esta mañana estuvimos viendo en los primeros versículos que leímos del versículo 11 al 17. Vimos la actitud, la disponibilidad y la actitud del creyente evangelizador, del creyente en la evangelización. O sea, es muy importante. Terminamos con una frase para que podamos seguir la enseñanza. Terminamos con una frase: el sembrador salió a ver si podía sembrar. ¿A qué salió el sembrador? ¿Salió a ver si podía sembrar? Salió a sembrar. Pase lo que pase, salió a sembrar. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de la disposición, de la actitud del evangelista. Para que el evangelista tenga una actitud así, debe liberarse de algunas cosas que le impiden evangelizar. Todos ustedes evangelizan, ¿cierto? Los que están aquí. Sí. Levante la mano los que evangelizan. Bueno. Recuerde, como no estuvieron, no les voy a preguntar, pero alguien sí estuvo esta mañana. ¿Quién estuvo aquí? De los que estuvieron a las 8 están aquí. ¿Quiénes? Bueno. Que según el versículo 11, ¿qué es evangelizar? Ahí, el versículo 11 de la misma lectura. ¿Qué es evangelizar? Según el versículo 11. Evangelizar es persuadir a otro. ¿De qué lo persuadíamos? Decíamos esta mañana. Lo persuadimos de la razón de nuestra esperanza. Lo que usted cree tiene una razón. ¿Cuál es la razón por la que ustedes vinieron aquí a las 10:30 hoy? ¿Cuál es la razón? Una razón que usted tiene para venir. Había otras cosas que usted podía hacer, dónde podía ir o otras cosas, pero usted se vino para acá, porque usted tiene una razón. Entonces, la razón, esta mañana hablamos sobre la razón, que realmente la razón es que nosotros estamos en un camino, el camino de la perfección, hasta completar todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y es que seamos semejantes a Él. Esa es la razón. Entonces tenemos que presentar eso a la gente. Pero a veces la gente, para los hermanos, para evangelizar, tiene ciertas limitaciones. No es que no sienta hacerlo. Porque usted a veces tiene unos deseos de hablarle a una persona, pero se aguanta los deseos. ¿Cierto? Tengo los deseos de hablarle a esa persona, pero mejor no. Y el otro, y usted después se dio cuenta que el vecino, que usted tuvo sus deseos, se murió el vecino. Se murió el vecino y usted no le habló de la palabra de Dios, porque usted tuvo los deseos de hacerlo.
pero no lo hizo. ¿Le ha pasado así alguna vez? Bueno, de pronto no le ha pasado, pero pasa. Así que entonces, hay una cosa, vamos a pensar, porque hay unas cosas que limitan. ¿Quiénes de ustedes se consideran tímidos? A ver, ¿quién levanta la mano? O puede ser que no hay ningún tímido aquí. Puede ser que no hay ninguno. Tímido. Bueno, la timidez es un limitante. La timidez de una persona no es pecado. No es pecado que sea tímido. Pero la timidez tiene algunas razones por las cuales se es tímido. Y es también a veces cosas del carácter de la persona, y del entorno en el que creció, todo esto, y eso hace que la persona sea tímida. Otras veces es por cosas de la personalidad. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. Algunos de ustedes lo han comprobado, ¿cierto? ¿Le da a usted temor hablar con las personas? Hablarle a las personas. Por ejemplo, ¿qué le diría usted a una persona a quien usted le quiere hablar de Cristo? ¿Qué le diría? Se acercaría y le decía, hay que dejar los ídolos. Bueno, entonces depende de lo que uno le diga, va a provocar una reacción en las personas. Va a provocar una reacción. La mejor forma, y esto se ha dado en talleres, a comités de evangelismo y todo, la mejor forma, hay varios instrumentos. Está la predicación como tal, está el diálogo. Y está también el repartir una literatura que la persona la puede leer. Y muchas personas, al leer una literatura que les han dado, hay allí un mensaje que les habla. Y eso le ha hecho que vayan a la iglesia. Entonces son como las formas, las maneras en las que se puede. Y las personas, como decía el hermano aquí ahorita, entregar un tratadito, esto lo hace cualquiera. Sí, no sería muy difícil, ¿cierto? Entregar el tratadito a la persona. Aquí en Colombia se puede hacer. Todavía se puede hacer eso y no hay una ley que lo limite. Hay países donde no se puede hacer. Para poder entregar una literatura a alguien hay que pedir permiso a la misma persona, pedirle permiso si se lo puede ofrecer, porque estaría violando los derechos de esa persona. Entonces, ¿tenemos una ventaja aquí en Colombia? Claro. Aquí todavía lo podemos hacer, entregar una literatura a una persona y no nos van a cuestionar y no hay una ley que lo limite todavía. ¿Han oído hablar de la libertad de culto? La libertad de culto no es ninguna libertad. La llamada libertad de culto es no poder evangelizar. Eso es la tal llamada libertad. La libertad de creencia es deje a la gente quieta, cada uno con lo que cree, no le hable nada. Esa es la llamada libertad de culto. Entonces, cuando aquí en Colombia pensamos que nunca lo haya, pero si aquí llegara eso a ser pleno, como en otros países, donde ya no se puede entregar una literatura a una persona. Ahora, establecer un diálogo con una persona,
muy difícil. Porque piense que inmediatamente tendrá desconfianza de la persona que le va a hablar. Tendrá desconfianza y la persona dirá, bueno, ¿qué me va a decir? Yo no lo conozco, no sé quién es, ¿de qué me irá a hablar? Entonces, hay unas situaciones que se presentan para evangelizar. Bueno, aquí en Colombia tenemos todavía la posibilidad de saludar a una persona, buenas tardes, además hablamos el mismo idioma. Yo una vez en los Estados Unidos salí a evangelizar y una de las limitantes era el idioma. El idioma y algunas culturas de Centroamérica, que hay muchas culturas de ahí de Centroamérica, donde a una cosa la llaman de otra manera. O sea, y hago un paréntesis aquí para decir, una vez por allá me ofrecieron algo y dije, ¿qué quiere tomar? Agua de panela. Digo, ¿qué es eso? Y resulta que a la panela le llaman es platillo. Platillo. Así es, entonces, pero aquí hablamos todo el mismo idioma. ¿Les parece difícil evangelizar aquí? Usted sale por aquí, habla en español allí por la otra cuadra. Habla en español allí por arriba. Usted le dice buenas tardes a una señora o a un señor y él le escucha, le entiende. Entonces, yo llegaba a la conclusión, en Colombia es muy fácil. Colombia es muy fácil evangelizar. Podemos entregarle una literatura a una persona. Y tiene que ser pues la persona muy grosera pues para que realmente se niegue a recibirla o la bote o alguna cosa. Pero la mayoría de personas por decencia la reciben y hasta la leen. Tenemos también la oportunidad de tener un diálogo con una persona. De pronto usted, la mayoría, no son predicadores. Y dice, yo allá detrás de ese púlpito, yo no me veo allá. Pero podemos hablar, establecer un diálogo con una persona. Y eso, la primera limitante que veíamos ahí, ¿qué era? ¿Cuál era? La timidez. Bueno, entonces esa timidez se vence. ¿Cómo se vence la timidez? Cuando una persona es tímida. Una persona tímida supera la timidez cuando se capacita para hacer las cosas. Por ejemplo, una persona de ustedes, como están todos muy bien peinados y muy bien vestidos y todo, cualquiera de ustedes pudiera venir aquí y pararse aquí y hablar desde aquí. Y no se siente mal, porque los veo bien arreglados, bien. Pero si alguien no estuviera bien arreglado, que inmediatamente, ¿qué le diría? Yo como estoy despeinado, yo como estoy y además yo no he preparado nada, no sé qué voy a decir, no sé qué me van a preguntar. Entonces eso ayuda a que la timidez triunfe. Pero cuando usted sabe lo que hace, usted supera la timidez. Usted dice, no, es que yo sé de qué voy a hablar. Mire aquí, además yo soy testigo de esto. Tiene razones para hacerlo. Entonces se supera la timidez. Entonces esa timidez es personal y no es pecado. Que una persona sea tímida, no es pecado. ¿Usted cree que hay personas que no evangelizan debido a la timidez? Se fueron, no están. ¿Qué pasó? ¿Creen ustedes que alguna persona no evangeliza por timidez? ¿Ven? Ya usted. ¿Tiene el poder de Dios esa persona? Claro.
No es que no tenga poder de Dios, sino que es tímido debido a su personalidad. Pero eso se puede superar. Eso se puede superar. Bueno, otra situación, otro limitante, son los complejos de inferioridad. Cuando una persona tiene el complejo de inferioridad, ay, ese señor de pronto tiene más educación que yo, o tiene más dinero que yo, o tiene una casa más bonita que la que tengo yo. Entonces la persona como que se ve como muy abajo de la otra persona. Resulta que las personas más sabias que hay en la tierra somos nosotros. Nosotros somos las personas más sabias. Dígame una cosa que usted sabe que el mundo no sabe. A ver, que todos los científicos y todos no lo saben y usted lo sabe. Hay dos cosas que ustedes saben que el mundo no sabe. Que no nos debe hacer ver así, más abajo de la gente, no, sino antes. Mire, número 1, Hebreos capítulo 11, verso 3, creo que es. Vamos a ver bien si es el 3 o el 2. Una cosa que ustedes saben que los científicos no saben. ¿Cuál es? A ver. Por la fe entendemos. Oiga, por la fe entendemos. ¿Sabe por qué usted honra a Dios? Porque usted entiende que Él es el Creador. Los otros no entienden. Tienen la información, pero no entienden. Si entendieran, lo honrarían. Honrarían a Dios. Vea, por la fe, usted sabe. Por la fe usted entiende lo que los hombres llevan cientos o miles de años y todavía enredados con el mico, que fue del mico, que fue de no sé qué, que esto que fue que una explosión, que no sé qué. No, usted ya lo sabe, Dios habló. Dios habló. La palabra de Dios, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y por la palabra de Dios son sustentados. Oiga, eso no lo saben los científicos, no lo entienden, y usted lo entiende. ¿Le parece importante eso? ¿Le parece grande? Entonces, usted no se sienta menos. No se sienta menos que nadie. Otra cosa que usted sabe, que el mundo no sabe. ¿Cuál es? Nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Mire, el mundo no ha podido encontrar remedio a los problemas. No ha podido encontrar la solución a los problemas. Y nosotros ya la encontramos. Nosotros sí la encontramos ya. ¿Sabe dónde la encontramos? No en la sabiduría del mundo, sino en la sabiduría de Dios. ¿Cómo le parece que a Dios, la sabiduría de Dios,
La sabiduría de Dios es que Él se manifestó en carne. Y entonces los griegos se quedaron pensando, ¿cómo así? No, eso no puede ser. Los judíos, no puede ser, eso no es verdad. Y nosotros, por la gracia de Dios, entendimos la sabiduría de Dios, que Dios a través de su muerte y resurrección nos salvó. Y encontramos la solución hasta para la muerte ya. Porque no es solamente para el COVID, sino hasta para la muerte hay solución. Porque el Señor Jesús dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Entonces, bueno, esto les decía para ayudar a qué. A ver, si agarraron lo que dije. ¿Para qué nos sirven estas dos cosas que mencionamos aquí? ¿Para vencer qué? No. La segunda que mencionamos, ¿cuál era? Los complejos de inferioridad. Que una persona se sienta como menos que los demás y por eso dice, no, pero es que los del poblado. ¿Cierto? Es que son estrato 6 y yo vivo aquí en esta calle sin pavimentar. No, usted es un sabio. Usted es una persona que Dios le ha dado sabiduría. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo se sienten ahora? ¿Cómo se sienten ahora? No, pues aquí tenemos un médico hoy, hermano David. Levanta su mano, vea. Él es un médico. Y gracias a Dios por el hermano David. Y qué bueno, la sabiduría que Dios ha dado. Pero estas cosas espirituales hacen que nosotros realmente, y hay que reconocerlas. Hay que reconocerlas, la sabiduría que Dios nos ha dado, la gracia, todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, estamos hablando de los limitantes que tienen los hermanos para evangelizar. Hay otra cosa, la falta de conocimiento, cómo se hacen las cosas. Todo lo que tiene que ver con la logística que tienen las cosas. Por ejemplo, ¿qué tal si yo me pongo a predicar aquí hasta las 3 de la tarde? ¿Ustedes qué harían? ¿Se irían o qué? Hace muchos años conocí a un predicador que tenía mucha fe. Y él predicaba y cerraba los ojos para predicar. Predicaba larguísimo. Cuando abría los ojos ya no había ninguno. Tenía fe que se iban seguro. Pero, entonces, menciono esto para que hablemos de la forma de hacer las cosas, del conocimiento. Entonces, por eso a la iglesia se le da entrenamiento de cómo se hacen las cosas. Entonces, el conocimiento. El conocimiento. Entonces, tener ese conocimiento de cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, ¿qué haría usted con una persona que al usted hablarle del evangelio se enoja? La persona se enoja. Usted le habla a una persona del evangelio y le dice, bueno, señora, muy buenos días. Cristo la ama a usted. Vengo a traerle esa noticia que Cristo la ama y quiere salvarla. Y entonces la señora se enoja. ¿Cuál salvarme? Tal cosa. Usted es un evangélico. ¿Usted qué haría? Aparte de correr, ¿qué haría? No correría por eso. Pero, ¿qué haría usted? No, le voy a enseñar qué hacer. Mire, cuando las personas se enojan, porque usted le habla de Dios, no se desanime. Porque esa es una reacción de que le prestó atención. Ese es un indicador que le escuchó.
que ella le escuchó a usted lo que usted le dijo y que le causó algo. Y hay personas que se han ido bravos, pero se han ido pensando. Se han ido pensando, y eso que se les habló los inquieta. Entonces, eso es conocimiento, es tener conocimiento de cómo se hace la misión evangelística. Bueno, a mí todo esto me parece maravilloso, ¿cierto? Esta mañana hablábamos de la convicción. Otro limitante es la falta de convicción. La falta de convicción. Una persona con falta de convicción no podría ser testigo. El Señor los ha sanado alguna vez a ustedes, ¿cierto? Les ha respondido la oración. Bueno, entonces ustedes sí tienen que decirle a la gente. Ustedes sí tienen que decirle, ustedes se sienten salvos. Hablo con los bautizados. Ustedes se sienten salvos. Si el Señor viniera hoy, usted se va. Listo, nos vamos. Si viene, mañana no habrá culto aquí. Nada de eso, ni el martes ni nada. Porque nos vamos con el Señor. Entonces, esa convicción que la persona debe tener. O sea, nosotros, a más de creer en Dios, le creemos a Dios. Yo escuchaba a un pastor hace muchos años, estaban hablando sobre Jonás y el animal este que se comió a Jonás. El pez. Y entonces dijeron, no, y uno estaba diciendo, pero sí sería. Y entonces este pastor dijo, vea, si la Biblia dijera que Jonás se comió el pez, yo creo. O sea, la convicción, porque Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Cuando Dios ha dicho, yo estaré con vosotros, es que está, hermano, está. Alabanzas a Jesús. Es con esa convicción. Yo decía esta mañana en el primer culto, vea, Dios no quiere que nadie se pierda. Y eso es verdad. Hermano, eso es verdad. ¿Quiénes tienen la abuela inconversa? A ver. ¿Quién tiene la abuela inconversa? ¿Quién tiene un hermano inconverso? ¿Quién tiene el papá inconverso? Bueno. Usted con esa convicción tiene que orar y esperar. Dios no quiere que nadie se pierda. No quiere. Igual nosotros debemos no querer que nadie se pierda. O sea, como no quiero que nadie se pierda, yo le hablo a la gente. Entonces alguno pudiera decir, pero es que yo oro por la gente. Hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas. Hay que orar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden orar. No saben orar y no pueden. No tienen la libertad. Entonces yo tengo que decirle, Señor, mire esta familia. Ellos no creen en ti. No oran, no pueden orar. Señor, yo me presento por ellos. Y pido por ellos. Pero también cuando tenga la oportunidad, le hablo a ellos. Porque hay que llevar la gente a Dios y hay que llevar a Dios a la gente. Esa es la completa intercesión. Porque somos intercesores, pero el que no evangeliza no intercede por nadie. Hay que evangelizar. Hay que hablar a la gente del Señor. Entonces,
Bueno, ¿qué otra cosa sería limitante? Hay muchas cositas, ¿cierto? La falta de libertad para hacerlo. La falta de libertad. No levanten la mano, pero ¿ha habido personas aquí que han sido apartados? ¿Que han estado apartados alguna vez? Bueno, entonces a veces cuando las personas cometen errores, oiga, ahí ven, los creyentes cometen errores. ¿Sí? Cometen errores. Todos los seres humanos pueden cometer un error. Algunos hasta se han apartado. Pero se han reconciliado porque el Señor les ha abierto la puerta y los ha traído otra vez. Y entonces estas personas llegan y dicen, no, pero yo ya con qué libertad. Yo ya con qué ánimo, con qué libertad. Y seguía me dicen, pero usted no apartó. No tenga miedo de eso. Usted tiene libertad porque usted el Señor lo trajo. Y está en la iglesia. Que fue que yo cometí tal pecado y tal, y bueno, el Señor lo perdonó y está ahí, usted puede hablar eso. Hay que tener esa libertad, o sea, porque el Señor hay que reconocer, mire, no es que a veces no tengamos las cosas, sino que no las reconocemos. Y entonces la persona siempre se siente que, o sea, pero es que yo, ¿quién sabe? No, con Dios no hay aproximaciones, con Dios es o no es. Y si Dios lo recibió, que es que los hermanos dicen que quién sabe y lo recibió, no, lo recibió. Y si usted se siente recibido por Dios, usted está perdonado. Y usted es hijo de Dios. Entonces, ¿por qué no va a tener libertad para hablarle a otro? Vea, y a usted con mayor razón va y dice, vea, hasta apartado estuve, volvió y me trajo. Amén. Dele gloria a Dios. Tenemos algo que decir, tenemos algo que decir. Gloria al Señor Jesús. Hemos dicho en otras oportunidades que por eso el Señor no puso a predicar los ángeles, porque no servían. Unos ángeles perfectos de por ahí del cielo, bueno, bajen una hueste celestial para que predique. ¿Cómo van a decir, mire, es que yo fui salvo? No puede decir eso. Entonces nos dio a nosotros la palabra de la... Vea, nos reconcilió y nos dio la palabra de la reconciliación. A pecadores perdonados fue que el Señor le dio la palabra de la reconciliación. Gloria al Señor. Todo esto lo estamos haciendo ¿para qué? ¿Para disipar qué? Las limitantes. Las limitantes que tenemos para evangelizar. Bueno, la falta, o sea, otra cosa que puede ser es la negligencia. Vea, la negligencia. Hay cristianos que saben, oiga, saben. Pero ven la necesidad de otra persona, la ven. Y saben de esa persona. Y saben que Cristo le puede ayudar. Pero no lo hacen. Dice, no, que lo haga otro. Se queda esperando que lo haga otro. Finalmente un consejo, mire. Hay una limitante que a veces tenemos y es que no percibimos bien cómo trabaja Dios. Y entonces nosotros siempre queremos, como decía el finado Eliseo, hermano Eliseo Duarte decía,
No le quite las escamas al pescado antes de sacarlo del... Porque ¿quién se mete al agua ya a escaspar el pescado para después pescarlo? Sáquelo así con todo. Entonces a veces nosotros vamos a evangelizar, ¿y qué es lo que vemos en la gente? Ay, este fuma marihuana. Y ahora tan común que es eso, ¿cierto? ¿El otro qué? El otro tiene esta costumbre, este hábito, hábitos, y están víctimas de los hábitos. Y entonces nosotros no diferenciamos entre la persona y el problema. Y vemos el problema y no la persona. Pero el Señor nos ha dado una oportunidad grande, y es que le prediquemos a la gente para que crea y luego se convierta. O sea, la gente primero tiene que creer para convertirse. No se tiene que convertir para creer. Y para creer le tenemos que dar razón de nuestra esperanza. Cuando le damos razón de nuestra esperanza a la persona encuentra razones para creer. Yo decía esta mañana, la gente no se arrepiente porque usted le diga, arrepiéntase. Y alguien se puede hasta enojar por eso. ¿Y a usted qué le importa cómo vivo yo? ¿Cierto? Pero si usted le dice, mire, es que hay unas moradas en el cielo. Hay algo que Cristo fue a preparar. Y usted comienza a mostrarle por la palabra de Dios las cosas que Dios ha prometido. ¿Qué espera usted? ¿Cuál es su esperanza, hermano? ¿Qué espera usted? ¿Cuál es su esperanza? ¿Andar por allá por la calle de Oro entaconada? ¿O qué? ¿Que suenen esos tacones en las calles de Oro? No. Bueno, no. Ser semejantes a Cristo. Ser semejantes a Cristo. Lo demás, cuando estemos allá. ¿Cómo será todo? Pero la gran meta del cristiano es ser semejante a Cristo. Ser semejante a Cristo. Por eso se manifestó Dios en carne, para hacernos a la imagen de su Hijo. A la imagen de esa manifestación de Dios. A eso estamos, porque en Adán no funcionó. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, pero con esa voluntad humana, Adán no tuvo la fuerza. Pero el Señor dijo, voy entonces a morar en ellos. Y ha venido a morar en cada uno de nosotros. Es que usted le abra su corazón. ¿Hay algún amigo aquí esta mañana? A ver, ¿quién no es bautizado? ¿Hay amigos? Bueno, eso, usted es que le abra el corazón. Porque usted estaría pensando en esta hora, ¿y qué tengo yo que hacer para meterme aquí? Que yo veo esto tan bueno, pero no sé cómo hacer. Abra el corazón a Dios. Abra, dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye la voz y abre la puerta, entraré. Y después de que Dios entra a su vida, Él comienza a trabajar y a perfeccionar. Y Él comienza a quitar todos los hábitos malos y a quitar todo esto y a perfeccionar al creyente. La obra es del Señor, la obra es de Dios, Él es el que la hace. ¿Quieren orar por un amigo? Vamos a orar por el amigo que está aquí. Venga aquí adelante, venga, y vamos a hacer una oración por los amigos. Y hay un amigo esta mañana, y qué bueno que toda la iglesia haga una oración por él. Personas que arrodíllate ahí, arrodíllate. Dios quiere oír algo que usted le diga hoy. Dígale algo a Dios, lo que usted sienta. Dígale gracias, Señor, por haberme traído aquí.
este día, porque no es una casualidad que usted esté aquí. No es una casualidad. Esto ya Dios lo sabía. Esto ya Dios lo tenía. Iglesia del Señor, póngase en pie y vamos a orar por esta persona. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mis amados hermanos, invitemos personas. Acérquese a las personas que están en angustia. Las personas, usted las ve a veces por ahí bien vestidas y todo, pero tienen angustias. Tienen problemas, tienen dificultades, tienen necesidades. Acérquese y diga, la invito a oír la palabra de Dios. Dios está preparando un pueblo para llevar al cielo. Y si tiene un tratadito, dele la dirección. Mire, estos son los horarios. Y acérquese. Hay una bendición grande para usted y para su familia. Con eso que usted le diga a la gente lo inquieta. Y le genera una expectativa. Vamos a orar. Vamos a orar por las personas. ¿Hay alguien en su casa? ¿Por quién orar? La abuela, el abuelo, el tío, el primo, el familiar, el vecino. Pongámoslo en la presencia del Señor y creamos que Dios puede ahora poner sed. Dios puede poner hambre en el corazón de la gente. Comience a orar, iglesia del Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Por estos momentos, Señor, que nos concede. Gracias, Señor, por tu presencia, por su Espíritu Santo que obra, que llega al corazón de las personas. Gracias, Señor, por tu presencia. Y creemos, Señor, creemos que tu presencia, tu Espíritu Santo, puede abrir el entendimiento de las personas. Puede dar revelación. Señor, revélate a las personas, hazte conocer. Gracias, gracias, gracias. Creemos, Señor, que tu palabra es verdad, que tu palabra se cumple. Alabanzas a Jesús.